Buenas. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Aquí en la lucha. Vamos a empezar con esto pronto. Ojalá que sí. A ver, ahí estoy. Daniel, sí, préstame los audífonos, porfa. ¿Cómo está el trabajo? Fuerte, profe, bastante fuerte. Pero bien, gracias a Dios está, que es lo importante. A ver. Buenos días, Buenos días, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien, profe? Esperar 2 o 3 minutos a ver si entra alguien más. Marian Posada. Morán. ¿Ya están montados con el 20%? Sí, ayer comencé a hacer la parte teórica. Estoy esperando para que explique los ejercicios. Ok, eso vamos a tratar de hacerlo vía chat. Pienso que es más fácil que tratar de hacerlo aquí en Zoom. Estamos más limitados en tiempo. En un chat a través del WhatsApp podemos tener más de una hora Ok, eh, viendo las láminas y al mismo tiempo intercambiando opiniones. O sea, se puede ser un poquito más extenso con el tema. En Zoom estamos bastante limitados en esto. Lo que estoy pensando es eso, manejar la parte de lo que es ejercicio a través del WhatsApp. Y aquí dedicarme más a la parte de teoría. Marian, buenos días, buenas tardes. ¿Me oye? Sí, profe, sí lo escucho. Ok. Se oye bien, no hay. La semana pasada había bastante irregularidad con el sonido. Bueno, la parte de hoy vamos a seguir con las propiedades de la roca. En este caso nos vamos a referir a una en específico y vamos a ver algunas cosas sobre ella, que es la permeabilidad, la capacidad eh, de la roca de poder permitir el paso de un fluido o de más de un fluido simultáneamente a lo largo del medio poroso, mientras fluyen desde el fondo, desde el límite del yacimiento hasta los pozos. En el caso de nuestro que nos interesa, que es entonces vamos a ver algunas cosas sobre eso, qué efecto tienen los regímenes de flujo. O sea, el flujo de fluidos a través del medio poroso no es homogéneo del todo. O sea, no es constante en una sola dirección. Cambia de régimen de flujo, desde radial, hay hemisférico, hay flujo lineal, sobre todo en las partes lejanas, pero ya cuando te acercas hacia los pozos ya se convierte en flujo radial, porque es como muchos, convergiendo el flujo desde muchos sitios hacia un solo espacio, que es el caso del pozo. Entonces, dependiendo de las condiciones de flujo, la, la forma de determinar la permeabilidad promedio de la formación también influye. Bueno, como esto es algo más o menos larguito, vamos a empezar y podemos después conversar sobre eso.
Ya hablamos sobre la parte de lo que son las propiedades básicas de almacenamiento, que son la porosidad, por lo menos. Las propiedades que tienen que ver con humectabilidad de las rocas, con presión capilar, o sea, la parte de el efecto de retención que tiene la roca con respecto a los fluidos que están en ella presentes, la distribución de las saturaciones. Y ahora vamos a hablar sobre la permeabilidad. Se define como la conductividad hacia los fluidos o facultad que permite la roca, que tiene la roca de permitir que estos se muevan a través de los poros interconectados. Si los poros no están conectados, entonces no existe permeabilidad. Entonces, es decir, existe una reducción entre existe una relación entre la permeabilidad y la porosidad efectiva. Adicionalmente, la permeabilidad para que se manifieste necesita de que exista una diferencia de presión o de potencial. En la ecuación que ven allí, la Q igual a menos K sobre mu por d phi. Ese d phi no es porosidad, es el diferencial de presión o de potencial con respecto a la distancia. El profesor Eugenio Pérez pregunta mucho, hace una de las preguntitas que siempre hace: ¿cuándo se manifiesta la permeabilidad en una formación? Cuando existe una diferencia potencial. O sea, si la roca tiene permeabilidad, el fluido tiene una viscosidad, hay un área de flujo, pero no existe una diferencia de presiones o de potencial entre el punto de origen, que es el límite del yacimiento, la zona externa del área de drenaje, y los pozos, la permeabilidad no se manifiesta. ¿Cuándo se manifiesta la permeabilidad? Cuando existe un pozo y se puede crear una presión, un potencial de menor valor que el que tiene el yacimiento o presión, y eso crea el diferencial que va a permitir que se manifieste la permeabilidad, como dice allí, si hay una conectividad a través de los poros. ¿Okay? En la figura muestra por lo menos un bloque de formación donde vemos la distancia X, la presión 1 o potencial 1, el potencial 2, y vemos en sentido que vamos del potencial 2 al potencial menor, del potencial mayor al potencial menor, el flujo. Existe una posibilidad de que la formación tenga una cierta inclinación, el ángulo alfa. La ecuación anterior, K es una constante que se llama de proporcionalidad y que relaciona la tasa de flujo y el diferencial de presión o de potencial aplicado. Es intrínseca a cada medio poroso y depende, vamos al caso, la capacidad absoluta de la roca no depende del fluido y la tasa de la presión. O sea, sin embargo, vamos a ver que la permeabilidad sí se asocia con la parte de fluido. La unidad de permeabilidad es el Darcy, el cual es una unidad que realmente es bastante grande, muy pocas formaciones llegan a tener permeabilidad de Darcy. O sea, una formación poco consolidada puede tener hasta 2 y 3 Darcy de permeabilidad. Pero en la gran mayoría de las formaciones se va a conseguir con permeabilidades, en muchos casos por debajo de 100 milidarcies. Y un Darcy son 1000 milidarcies. O sea que estamos hablando de una permeabilidad que pudiéramos decir promedio de alrededor de 1/10 de un Darcy.
y se le asigna la permeabilidad acá. Ahí vemos, allá en la figura anterior teníamos una figura que expresaba un sistema lineal, por decirlo de alguna forma. Aquí tenemos un sistema radial, donde estamos, lo que podemos ver con un núcleo, que normalmente a nivel de laboratorio lo que se utiliza para hacer pruebas, inclusive determinar permeabilidad, ese tipo de los tapones de núcleo, para hacer la determinación de las permeabilidades a nivel de laboratorio. Aquí vemos que el diferencial de potencial o presión es proporcional a la tasa de flujo que vamos a tener allí a través del medio poroso, la viscosidad del fluido, la longitud a recorrer, el área de flujo expuesta y el diferencial de densidad. Aquí vemos por lo menos esa misma ecuación, qué formas puede llegar a tener dependiendo qué tipo de flujo podemos estar hablando. Flujo lineal. Hay dos formas para flujo lineal, depende de las unidades. Flujo radial, tenemos la detracación. Fíjense que estamos hablando en diferentes unidades de medida. ¿Cómo podemos expresar las dos ecuaciones para flujo radial y para flujo lineal? Flujo lineal es que tendría por lo menos en el tipo de yacimiento tipo bloque. El radial es el que pudiéramos ver si ponemos un pozo de cilindro, o sea, un cilindro grande que representa el yacimiento y un cilindro pequeño que representa el pozo. En las zonas alejadas vamos a tener flujo del pozo, vamos a tener flujo lineal, y ya cuando se acerca al punto medio donde tienes el diámetro menor que representa el pozo, ya la confluencia de las líneas de flujo es desde todas direcciones y se presenta lo que se llama el flujo radial. En el caso de los pozos horizontales, hay también un flujo circunferencial que no tiene otra variación. La permeabilidad en los yacimientos, por lo general se puede también definir, por lo menos, fíjense en este caso, en este ejemplo, para una porosidad de 30%. Entre permeabilidad vertical, que es aquella que me permite por lo menos que fluir desde la parte baja hacia la parte alta, y la permeabilidad horizontal, de un lado hacia otro. Hay rocas, donde muchas de las rocas predomina mucho la permeabilidad horizontal. Hay otras donde la permeabilidad vertical tiene un gran valor, y en algunos yacimientos la existencia de permeabilidad vertical asociado a alto abusamiento permite por lo menos el mecanismo de capa de gas, el mecanismo de segregación gravitacional. En los pozos horizontales, al contrario, un pozo vertical, por lo general se prefiere que la permeabilidad predominante sea la horizontal, pero cuando hablamos de un pozo horizontal, necesitamos que la permeabilidad predominante sea la vertical, preferentemente. O sea, un pozo que tenga muy buena permeabilidad horizontal, pero muy pobre vertical, perforar un pozo horizontal en esa área es, es botar el dinero. Entonces, en esto estamos, una forma de clasificar la permeabilidad. La podemos hablar de permeabilidad vertical, la podemos hablar de permeabilidad horizontal. Vamos a ver otras formas de clasificar la permeabilidad. Absoluta o específica. En este caso hablamos cuando en el medio poroso existe una sola permeabilidad, un solo fluido presente. Por lo menos una roca sedimentada recientemente a condiciones originales,
que, que en el futuro pueda ser una roca trampa, donde puede haber petróleo, pero en su origen, esa roca posiblemente va a tener un solo fluido presente, que es agua. Y en este caso, si yo midiera la permeabilidad de esa roca en ese momento, yo estaría determinando la permeabilidad absoluta a un solo fluido, que es el caso del agua, ¿no? Ahora, la permeabilidad efectiva es otra cosa. Cuando existe más de un fluido presente en la formación, dependiendo la saturación de esa formación de cada fluido, va a haber una permeabilidad, lo que se llama efectiva, al fluido que yo quiera ver en ese momento. Si hablamos de un yacimiento que tenga por lo menos, vamos a hablar que tenga petróleo, agua y gas. En ese tipo de yacimiento podemos hablar de tres permeabilidades efectivas. Una permeabilidad efectiva al agua, una permeabilidad efectiva al petróleo y una permeabilidad efectiva al gas. En, en este caso, por lo menos, como dice, cuando tengo más de un fluido moviéndose en el yacimiento, la parte de la movilidad de cada fluido en el yacimiento va a depender mucho de la saturación de ese fluido dentro del yacimiento. Y otra forma de hablar de permeabilidad es la permeabilidad relativa, tal vez una de las que más se utiliza, sobre todo en proyectos de recuperación adicional. En este caso, la permeabilidad relativa no tiene unidades, mientras que la absoluta sí son darcy o milidarcy. La efectiva son darcy o milidarcy. La relativa es un valor que se obtiene del cociente entre la permeabilidad efectiva a un fluido y la permeabilidad absoluta o específica. Ahora, esa permeabilidad absoluta o específica yo la puedo determinar dependiendo cuáles son mis proyectos. Una permeabilidad absoluta que me sirva para cualquier tipo de fluido en cualquier condición, yo la puedo determinar, por lo menos se puede determinar esa permeabilidad y yo puedo determinar las permeabilidades relativas con respecto a eso. Yo puedo determinar una permeabilidad absoluta a 100% petróleo o a saturación residual de petróleo, y yo puedo utilizar eso como permeabilidad absoluta para determinar una permeabilidad relativa que me sirve para evaluar cierto tipo de proyectos. Entonces va a depender mucho de cuál es la utilidad que yo le voy a dar a la parte de permeabilidad relativa. ¿Ok? Entonces, la relativa es simplemente la relación entre las permeabilidades efectivas a cada fluido dividido entre la permeabilidad absoluta de la roca. Normalmente se utiliza una permeabilidad al aire o como permeabilidad absoluta, como general. Pero como le digo, dependiendo mucho de algún tipo de proyecto en específico que se quiera hacer para el yacimiento, se puede determinar otra permeabilidad absoluta o específica. Y en función de esa se puede, o se define, mejor dicho, una permeabilidad absoluta o específica, y en función de eso se puede determinar una permeabilidad relativa que me sirva para evaluar ese tipo de proyectos. Esta es una gráfica, por lo menos, de comportamiento de permeabilidades efectivas, por decirlo así, al petróleo y al agua. ¿Okay? También una curva de permeabilidad relativa tiene esa forma similar. Okay. En el comportamiento de una de las cosas, cuando tú puedes construir las curvas de permeabilidad efectivas, cuando los valores, o sea, las dos curvas, la curva roja, por lo menos en este caso, representa la curva de comportamiento de la permeabilidad efectiva del petróleo. Y la azul es la de permeabilidad efectiva del agua. Fíjense que en este caso,
El punto de cruce de las dos curvas, de la azul y la roja, las gruesas, está en alrededor de un 50, mucho más de un 50%, puede estar hablando casi llegando a un 60%. En ese caso, ese cruce me da una idea aproximada de cuál tipo de mojabilidad tiene, tiene la formación. En este caso, fíjense las líneas continuas, estamos hablando de que es hidrófilo. Ahora, fíjense que las líneas punteadas, tanto la del petróleo como la del agua, se cruzan aproximadamente en un poco menos del 50%. En ese caso, estamos hablando de un yacimiento que es oleófilo, ¿sí? Mojado en este caso por petróleo. Entonces, las curvas de permeabilidad relativa también me dan una idea del tipo de humectabilidad que tiene la roca. Las curvas de permeabilidad relativas son las forma similar, pero es como decir, en dividir todo eso entre un mismo valor, todos los valores por lo menos de permeabilidades medidas. Que si yo tengo, si mi permeabilidad efectiva, vamos a suponer máxima es de 400, cuando yo la divido, vamos a suponer entre una permeabilidad absoluta de 1000, ese máximo de 400 se me transforma en 0,40, un 40%. ¿Ok? Entonces yo en lugar de tener una escala que vaya de 0 a 1000, tengo una escala que va a ir de 0 a 100, pero mi punto máximo va a estar en el 40%. Entonces la forma de las curvas, tanto en efectiva como relativa, es la misma. Lo que cambia son los valores de las escalas. Son adimensionales en el caso de las relativas, porque se expresa en un porcentaje de 0 a 100. Mientras que la saturación va a estar siempre variando entre 0 y 100%. La permeabilidad es un factor que afecta la temperatura. ¿Por qué? Afecta la viscosidad de los fluidos. Afecta su movilidad. ¿Ok? Entonces, KRO aumenta y KRW disminuye. O sea, en este caso, por lo menos sobre todo en el caso de crudos pesados, es bueno, por eso es que se utiliza mucho la inyección de vapor, porque tú puedes aumentar, disminuir mucho la viscosidad y aumenta la movilidad del petróleo y por la productividad de los pozos se puede lograr mucho mayor. Una de las cosas que mencionamos la, en la clase pasada, con respecto a los valores cuando yo hago una curva de expresión capilar, una de las cosas es que el comportamiento de esta misma curva, cuando yo estoy desplazando un fluido humectante, es diferente a cuando es un fluido humectado. ¿Ok? Y ahí hablábamos de las curvas de drenaje e inhibición. Aquí se habla de que por lo menos por el efecto de la temperatura, las curvas de drenaje e inhibición, la histéresis o ese tipo de comportamiento tiende a disminuir, o sea, no va a ser tan marcado. Y la saturación irreducible de agua aumenta también por efectos de temperatura. Mientras mayor temperatura, mayor es la saturación irreducible de agua. ¿Sí? Porque el petróleo va a tener mucho más movilidad. Como les digo, las permeabilidades relativas tal vez son el tipo de valores de permeabilidad que más se utiliza. En muchos cálculos de ingeniería tú trabajas con la permeabilidad efectiva al petróleo. O sea, trabaja con la permeabilidad efectiva al petróleo.
Pero para simulaciones y por lo menos de desarrollo de proyectos se trabaja más con los valores de permeabilidad relativa. Porque dependiendo el parámetro de relación que tú estés viendo, tratando de tener como punto de ajuste, bien sea la permeabilidad efectiva que tú quieres que se mueva más el petróleo, ok, quieres verlo con respecto al petróleo, te puede servir para poder obtener valores que te sean más manejables para el tipo de proyecto o proceso que estás tratando de manejar. Entonces, normalmente las permeabilidades relativas, las efectivas, las y las relativas se determinan a nivel de laboratorio, al igual que la absoluta. Y a partir de allí se puede generar para cada tapón y tipo de formación. Acuérdense, una de las cosas que hay que hacer cuando se habla a nivel de laboratorio es que a nivel de laboratorio se trabaja con pequeños pedazos de núcleo, tapones. Y esos tapones son seleccionados en función de ciertas características específicas. Entonces, si tú quieres evaluar una formación, no puedes tomar un solo tipo de tapón porque la mayor parte de las formaciones no son homogéneas. O sea, todas sus propiedades no son iguales a todo lo largo, en toda la sección de la formación que está expuesta. Entonces hay que tomar varios, lo cual implica que tanto los valores de permeabilidad, de presiones capilares, los valores de permeabilidad que tú vas a obtener para cada tapón van a ser diferentes. A la final tú tienes que en función de esos valores, utilizando cálculos estadísticos, tú tratas de determinar cuál sería el valor promedio para la formación. Entonces, hay varias técnicas, tanto para determinar la presión capilar como determinar las permeabilidades relativas hacia la formación. Como le digo, partiendo de determinar la permeabilidad efectiva y la permeabilidad absoluta. Ya con eso puedo determinar las permeabilidades relativas. Sin embargo, vamos a ver que para el caso de permeabilidades relativas hay muchos investigadores que han hecho trabajos y han generado una serie de correlaciones para obtener valores de permeabilidades relativas. Aquí vemos por lo menos un autor, Corey, que para un sistema agua-petróleo bifásico mojado por agua, ahí presenta para el sistema agua-petróleo y para el sistema gas-petróleo cuáles son las correlaciones, las valores, las ecuaciones para la permeabilidad relativas. KRW o careo para sistemas agua-petróleo y para sistemas petróleo-agua, gas-petróleo, KRW, KRO, KRG. Permeabilidades relativas al petróleo y al gas. Y al petróleo y al agua para el sistema agua-petróleo. Smith, por ejemplo, tiene esta otra correlación, donde también en este caso para un sistema bifásico, agua-petróleo, mojado por agua, hay correlaciones también que, estas son ejemplos apenas de la cantidad de correlaciones que se pueden conseguir. Entonces muchas veces tú puedes trabajar con resultados de tapones de laboratorio para ciertas, como le digo, tú vas a tomar normalmente cuando haces una evaluación a partir de núcleo, puedes tomar 50, 60 muestras de diferentes profundidades y diferentes facies y a la final preparar con eso un promedio utilizando análisis estadístico.
Pearson presentó, pasó, me sacó. Bueno, hay un Pearson por lo menos también presentó este tipo de correlaciones para KRO y KRW. Y la última parte de esto tiene que ver con heterogeneidad del yacimiento. Como le digo, las propiedades no son homogéneas en ningún yacimiento. En un yacimiento, posiblemente menos del 5% del yacimiento, tú puedes decir que tus propiedades son homogéneas. En general, las propiedades de los yacimientos varían en diferentes direcciones, porque no están constituidos de una sola vez. O sea, tú no preparaste una mezcla y con esa mezcla se hizo el yacimiento, sino que el proceso geológico es mucho más complicado y la mezcla de materiales que puedan formar el sedimento en cada ciclo de sedimentación para una determinada formación que puede durar 100 años o que puede durar 100 años o más, es más largo y más complejo que eso. Entonces, eso significa que las propiedades van a variar. El Distras Parsons estableció un método para determinar cuál es el valor promedio de permeabilidad de una formación. Entonces, de esto lo van a ver mucho más a nivel de yacimientos 3 aquí en esta materia, no lo vamos a ver, pero sí lo que tienen que entender que hay una metodología para tratar de establecer cuál es el valor promedio de permeabilidad para una formación que sea heterogénea. Para eso, con las ecuaciones, lo que explica la gráfica anterior, que te la voy a poner te la voy a pasar también por el, por el chat, para que vean mejor las ecuaciones, se puede trabajar con este gráfico, se puede determinar exactamente cuál es la variabilidad que tiene la permeabilidad. Bueno, esta última parte fue bastante rápida porque ya me está persiguiendo la computadora con el... ¿Alguna pregunta por lo menos? Ismael, Isaac, Marian, Pedro. No, profe, o sea, todo bien la explicación como tal. Pues. No, Sí, no, al final fue, ya estoy presionado. A veces se pone No, sí, medio... pero por ahora no, por ahora estoy bien. No, de esto, no mucho de esto lo pueden ver en el capítulo del libro de Inyección de agua y gas de Magdalena de Ferrer. Hay bastante que leer sobre esta parte de lo que es la permeabilidad relativa, la permeabilidad, hay muchísimo más que ver. Pero para 45 minutos teóricos, que en realidad son como 30 y tantos, que podemos tener en una reunión de este tipo, es demasiada información para... Entonces, hay que, como le digo, una de las cosas importantes en todo esto es lo que ustedes por su cuenta agreguen a través de tratar de leer información sobre lo que se trató. El libro de Magdalena Ferrer, hay un capítulo, creo que es el 3, que tiene que ver con propiedades de la roca. Es muy bueno en eso.
El de fundamentos también tiene bastante información. Pero el de inyección de agua y gas, sobre todo porque esta última parte que no me extendí mucho, que tiene que ver con la heterogeneidad, se trabaja mucho con la parte de proyectos de recuperación adicional. Y ese libro está orientado hacia la parte de recuperación adicional, por inyección de agua en todo caso. Bueno, y voy a preparar una parte de ejercicio. Vamos a tratar de verla en chat posiblemente para el lunes, a ver si que podamos tener esa sesión. ¿Ok? Para que vayan adelantando. Algunas cosas no tienen que ver con el 20%, pero sí con lo que viene más adelante. Si tienen alguna duda del 20%, recuerden, cualquier cosa consulten. Si tienen alguna duda también sobre esta parte. A través del chat pueden hacer las preguntas. Si no se las contesto en el momento, tan pronto como tenga la oportunidad, las voy a contestar. Tratando de que hacerles entendible cualquier cosa, cualquier duda que surja de la parte de la actualización, de lo que se está requiriendo. ¿Alguien más? ¿Algo que compartir? Profe, cuando se refería a bifásico, o sea, ¿a qué se refiere eso? O sea, cuando tú hablas de una fase, tú puedes hablar de petróleo, puede ser agua o puede ser gas. Normalmente, en un yacimiento, nosotros lo que nos gustaría es que fuera monofásico, es decir, que lo único que fluya fuera petróleo. O si es de gas, que lo único que fluye es gas. Pero resulta que en ocasiones tú vas a producir petróleo y agua, gas y agua. O en algunos casos vas a producir petróleo, gas y agua. Entonces, en el primer caso, cuando tenemos un solo fluido, que es lo que tú estás obteniendo, estamos hablando de monofásico. Cuando tú tienes dos fluidos, estamos hablando de flujo bifásico, o trifásico cuando tienes tres fluidos que están fluyendo. Y cuando hablamos de fluir es yendo hacia los pozos. Acuérdense que en el yacimiento el petróleo va desde el área de drenaje hacia el pozo. Entonces, cuando hablamos de flujo bifásico, estamos hablando de dos fluidos que se están moviendo. Pueden ser petróleo y agua, pueden ser petróleo y gas, pueden ser agua y gas, dependiendo del tipo de yacimiento. Son las tres condiciones normales. En el petróleo podemos llegar a tener un momento, sobre todo cuando estamos por debajo de la presión de burbujeo. Por encima de la presión de burbujeo podemos tener monofásico, petróleo, o bifásico, petróleo y agua. Pero por debajo de la presión de burbujeo podemos tener trifásico. Podemos tener petróleo, gas y agua fluyendo simultáneamente en el yacimiento. Claro está, acuérdense de algo que se habló en la clase pasada, saturación crítica o saturación irreducible de un fluido de petróleo y agua en el caso de irreducible o crítica en el caso de petróleo. Es una saturación mínima. Mientras esa saturación no sea mayor que ese valor, si para ese fluido esa saturación es ese o menor que eso, ese fluido no se va a mover en el yacimiento. En cambio, cuando la saturación de ese fluido alcanza un valor mayor de la saturación crítica o residual, el fluido por encima de ese valor, los valores de saturación por encima de ese valor, representan petróleo o fluido móvil. ¿Okay? Agua móvil, petróleo móvil, gas móvil. Es el que se va a mover. Tú puedes tener los tres fluidos presentes en el yacimiento, pero si dos de ellos están en saturaciones irreducibles o críticas, solamente uno se va a mover. ¿Okay? Ahora, a medida que tú produzcas, las saturaciones van a cambiar y puede llegar un momento en que el fluido, por lo menos en el caso del gas que se libera del petróleo que se va acumulando en el yacimiento, puede alcanzar la saturación crítica y cualquier valor de saturación por encima de eso se convierte en gas que se puede mover. Es un volumen de gas que se puede mover.